¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Como siempre, un placer comunicarme con ustedes. Bueno, para continuar eh, la parte que estábamos trabajando, vamos a ver las falacias no formales. Eh, en el vídeo anterior les estaba explicando acerca de las falacias por su intención, ¿no? Podían ser sofismas y podían ser paralogismos. Acuérdate, en los sofismas es cuando si hay intención de cometer la falacia, ¿no? La persona tiene toda la intención de cometer la falacia. En cambio, en los paralogismos no, ¿no? En los paralogismos se comete la falacia, pero no hay intención de ser cometida. La persona que comete un paralogismo lo hace por ignorancia, por creencia, por desconocimiento, porque no conoce las reglas de la lógica, las reglas del razonamiento, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, estas falacias no formales, ¿ya? Ahora, las falacias por su formalidad podían ser formales y no formales. Esta es la forma, digamos, más común de clasificar a las falacias, ¿no? En falacias formales y en falacias no formales. Las falacias formales atentan contra las leyes, reglas o principios lógicos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Eh, por ejemplo, pues, si yo te digo, ¿no? Wendy es enfermera y no es enfermera. Eso es una falacia formal. ¿Por qué? Porque atenta contra una ley de la lógica, ¿no? Un principio de la lógica, que es el principio de la no contradicción. Algo no puede ser y no ser a la vez, ¿no? Por ejemplo, si te dicen esto, Wendy es enfermera y no es enfermera, eso atenta contra un principio de la lógica, pues, ¿no? Las cosas no pueden ser y no ser a la vez, ¿no? ¿Te das cuenta? Si yo te digo, por ejemplo, Tomás es profesor de literatura y no es profesor de literatura. Entonces eso va en contra de la lógica, ¿no es cierto? Las cosas no pueden ser y no ser a la vez. Entonces ahí se produce una falacia formal, ¿no? ¿Quién es más orejón? ¿No? ¿El asno o la jirafa? Ah, profesor, el asno o la jirafa, profesor, el conejo, profesor, es más orejón. No, pues ahí la conclusión no se está obteniendo de las premisas. Esa es una falacia formal, vas en contra de las leyes de la lógica. ¿Te das cuenta? Ahora, eh, las falacias n- no formales también son llamadas falacias informales o retóricas. Estas falacias no formales, informales o retóricas son aquellas que se cometen en el lenguaje cotidiano, ¿no? Son aquellas que se cometen en el día a día, estos errores que cometemos al hablar, ¿no? Eh, y estas falacias no formales se clasifican en falacias de atingencia y en falacias de ambigüedad, ¿no? Esa es la clasificación de las falacias no formales, en falacias de atingencia y en falacias de ambigüedad, ¿sí? Vamos a comenzar con la falacia de atingencia. Mira, tenemos la primera que es la ignoratio elenchi, o también llamada conclusión inatingente, o también llamada ignorancia del asunto, o conclusión sin razón, o conclusión irrelevante. Mira, ignoratio elenchi es en latín, ¿no? En español significa ignorancia del asunto. Conclusión inatingente significa conclusión sin razón. Mira, esta falacia se produce cuando la conclusión que se obtiene es una conclusión sin razón, es una conclusión fuera de lugar. Y esto da a entender de que la persona ignora el asunto, ¿no? Da a entender de que la persona ignora el asunto, ¿no? Eh, por eso se llama ignorancia del asunto o en latín ignoratio elenchi, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí te he puesto, ¿no? Se debe hacer la reforma educativa para que los profesores estén mejor pagados. La pregunta es, ¿se debe hacer una reforma educativa para que los profesores estén mejor pagados? ¿Esta es la razón de ser para hacer una reforma educativa? No, ¿verdad? La reforma educativa debería hacerse pues para mejorar el nivel de educación en el país, para que hayan menos analfabetos, etcétera, ¿no?
pero no para que los profesores estén mejor pagados. Eso tendría que ver en una reforma presupuestal, ¿no? Eso dependería del presupuesto que le asigne a los trabajadores del Estado al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, la razón de ser para hacer una reforma educativa es de que los profesores estén mejor pagados, no, pues. Pero una persona que escucha y que no analiza este enunciado dirá, ay, claro, ¿no? Claro, tienen que hacer la reforma educativa para que los profesores ganen más. Pero si lo analizas con detenimiento, te das cuenta, pues, que esto es algo fuera de lugar. Te das cuenta. Te das cuenta de que la persona que dice esto conoce o ignora el asunto. Ignora el asunto. No sabe de quién depende el sueldo de los trabajadores del Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, la persona que ha dicho esto da a entender, pues, de que ignora el asunto. Por eso se llama ignorante del enchi o ignorancia del asunto. Ahora, esta será una conclusión con o sin razón. Esta es una conclusión sin razón. Por eso se llama conclusión inatingente, ¿no? Esta es una conclusión sin razón. Esta es una conclusión inatingente. Como la que salió en la televisión, ¿no? Miss Panamá 2009. Y de repente ustedes la pueden buscar de aquí en YouTube, ¿no? Eh, Le preguntan a una candidata, pues, por Confucio. Y ella dice, ah, Confucio fue un chino japonés. Checa esa nacionalidad, chino japonés que inventó la confusión. Un chino japonés que inventó la confusión. O sea, Confucio, inventó la confusión. Si le hubiesen preguntado por Platón, inventó los platos, seguro hubiese dicho, ¿no? Pero bueno, esto de entender de que la chica conoce o ignora el asunto. Ignora el asunto, por eso se llama ignoratio el inchi o ignorancia del asunto, ¿no? Imagínate, Confucio es uno de los mayores líderes espirituales e ideológicos, pues, del Asia de la antigüedad, ¿no? Incluso algunos lo consideran una especie de ser superior, de deidad, ¿no? De un tipo tocado espiritualmente, ¿no? Hay seguidores de Confucio, el famoso confucianismo, ¿no? Y esta muchacha dijo que inventó la confusión, ¿no? Esto da a entender que la chica ignora el asunto, ¿no? Y lo que dice es algo sin razón. Por eso se llama conclusión sin razón o conclusión inatingente. Esta falacia, ignorante leche, también se le conoce como eludir la cuestión, ¿no? O conclusión irrelevante. ¿Por qué se llama eludir la cuestión? Porque hay veces que personas emplean esta falacia para justamente eludir la cuestión. ¿Cómo así, profesor? Le dicen a Leslie, ¿no? Oye, Leslie, ¿tú amas a Josué? Ay, mira, Josué es un buen muchacho, ¿no? Es un chico tranquilo, ¿no? De su casa, es esto, un muchacho respetuoso, ¿no? Obediente, ¿no? Bueno, pues es feíto quizás, ¿no? Pero es buena persona, ¿no? Y cualquier muchacha quisiera tener una relación con él, ¿no? Mira, Leslie metió un florazo. Dijo que era buena persona, que bla, 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 que cualquier chica quisiera estar con él, ¿no? Pero no dijo si lo amaba. ¿Te das cuenta o no? ¿Qué ha hecho? Ha eludido la cuestión, como algunos le llaman, ¿no? Comúnmente le dicen, se salió por la tangente. Ha eludido la cuestión. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí también se produce esta falacia, ¿no? Del ignorato lenchi o conclusión inatingente, o eludir la cuestión, o conclusión irrelevante, o ignorancia del asunto, el nombre que guste estar. ¿Ya? Muy bien. Vamos al argumentum ad baculum, también llamada apelación a la fuerza o amenaza, ¿no? Esta falacia se produce pues cuando tratas de emplear la fuerza o amenaza para lograr algo, ¿no? Ahí también la imagen es muy sugerente, ¿no? Por ejemplo, esto fue pregunta de la UNT, ¿no? Te pusieron, págame. ¿Sabes qué? Esto, compadre, no tengo plata, ¿no? Bueno, no te preocupes. Recuerda que tengo licencia para portar armas.
Mira, acá hay una amenaza de por medio, pero ¿no? Te están diciendo o me pagas o te meto un balazo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un argumentum ad bacum, ¿no? Cuando se emplea la fuerza, la amenaza para lograr algo. ¿De acuerdo? La otra que te viene en el examen, ¿no? Te vino acá en la Pedro. Te pusieron, eh, tienen que aceptar la presencia de Dios. Los que nieguen arderán en el fuego eterno del infierno. Mira, acá hay una amenaza, ¿no? Tal cual lo hacía la iglesia en la Edad Media, ¿no? Si no obedecen a la iglesia, arderán en el fuego eterno del infierno. O sea, acá hay una amenaza de por medio, ¿no? Se está amenazando, se está utilizando la fuerza para lograr que obedezcan a la iglesia en este caso, ¿no? Entonces, ese es un argumentum ad bacum, ¿no? Esa es la apelación a la fuerza o amenaza. Se recurre a la fuerza para lograr algo. Luego tenemos el argumentum ad hominem. Este argumentum ad hominem podemos clasificarlo en dos. En un argumentum ad hominem ofensivo y un argumentum ad hominem circunstancial. En el ad hominem ofensivo, bueno, el ad hominem es el argumento contra el hombre. El ad hominem ofensivo es cuando se ataca a una persona, se le resalta de, errores o defectos que anteriormente haya cometido. ¿Sí? Ese es un ad hominem ofensivo. Por ejemplo, acá, ¿no? Te dice, ¿cómo puedes creer en Davis, no? Si Davis es un drogadicto, ocioso, bueno para nada, que se estuvo preso por robar dinero, ¿no? La pregunta es, ¿acá se le está ofendiendo a Davis? Claro, se le está atacando directamente, ¿no? Se le está ofendiendo, se le está resaltando defectos o errores que esta persona haya cometido. Porque si tú analizas, o sea, que una persona que ha robado, por ejemplo, ¿no? Una persona drogadicta, entonces es incapaz de decir la verdad. No tiene nada que ver, pero se le ataca, se le resalta defectos o errores que esta persona haya cometido, ¿no? Oye, ¿cómo puedes confiar tanto en Zaira? Mira, si Zaira es una mujer que ha tenido pues ya 10 maridos, como dicen algunos, ¿no? 10 maridos, ¿no? Ha tenido 10 maridos y a todos los maridos anteriores les ha engañado, ¿no? Terminaba con uno, al toque se iba con otro. ¿Cómo puedes confiar en una mujer así, no? Mira, ¿qué es lo que están haciendo acá, no? Ese es el famoso discurso de callejón, como dicen, ¿no? Ahí están, pues, las señoras, de repente, que les encanta, ¿no? La vida de los demás, ¿no? ¿Cómo vas a creer en una mujer así? Mira, ¿qué están haciendo? Están tratando de desvirtuarla, ¿no? Para que, en este caso, desacreditarla y no le crean, ¿no? Pero si tú analizas, no tiene absolutamente nada que ver que esta muchacha de repente haya tenido otras experiencias sexuales, amatorias, qué sé yo, ¿no? Y de repente en las anteriores no le fue bien o no fue fiel, pero eso no quiere decir que eternamente no lo vaya a hacer. Entonces, se le está atacando a esta persona, ¿no? Se le está ofendiendo, se le está resaltando defectos o errores que esta persona haya cometido con la intención, pues, de desvirtuarla, ¿no? Se le ofende directamente, se le ataca directamente, se dice, ella es así, 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 así. Y ese es un ad hominem ofensivo. En cambio, mira, en el ad hominem circunstancial, la cosa es, también es un ataque a la persona, pero ya no ofendiéndola a esa persona, ya no atacándola directa a esa persona, sino que atacando sus circunstancias. Por ejemplo, sus relaciones sospechosas, o sea, su entorno social. Por ejemplo, su ideología, sus creencias. Por ejemplo, su profesión, su ocupación, ¿no? Mira, por ejemplo, te dicen, oye, mira, Wendy es una bandida. Anda, que la has visto con un hombre, con otro hombre. No, 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 sino que ella es prima de Zaira y tiene una amiga Sandra, uy, y ella anda con ellas, esas son unas bandidas, compadre, uy, terribles son. Mira, esto es una falacia, aparte de que el chisme es algo que le encanta a la gente, ¿no? Y en los chismes hay una sarta de falacias. Esto es una falacia, ¿por qué? Porque de repente Wendy, no por el hecho de que tenga amigas bandidas, va a ser bandida,
No por el hecho de que tú tengas amigos que son drogadictos, tú también vas a ser drogadicto, ¿no? O sea, eso es una falacia, eso es una, acuérdate que las falacias son razonamientos incorrectos o son mentiras, falsedades. O sea, no porque tú tengas amigos que son drogadictos, pues tú vas a ser drogadicto, ¿no? O sea, eso es algo falaz, ¿te das cuenta? Es una falacia. Entonces, pero acá se está atacando a Wendy, se está diciendo de que ella es bandida porque tiene amigas, primas que son bandidas. ¿Sí me están entendiendo la idea? Entonces, esa es una falacia. Pero acá atacamos a la persona por su entorno social, como dice ahí en el primer ítem, no por sus relaciones sospechosas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O te dicen, oye, ¿sabes quién puso la bomba acá en Amancio Varona? ¿Quién? Hassan. Anda, ¿y por qué? Porque su papá es musulmán, pero él también es musulmán y los musulmanes todos lo ven bomba, ¿no? O sea, acá estamos atacando a alguien por sus creencias, por su ideología. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un ad hominem circunstancial. ¿Sí? ¿Les va quedando claro esto de acá? ¿Sí? Bien, entonces, estos son los primeros casos de falacias que hemos tenido que tocar acá en este videíto. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense, estudien mucho. Un gustazo como siempre.